de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Una vez concentrados en el edificio de transportación, las tropas dominicanas, bajo el mando del Ejército de Ocupación, preparó una ofensiva destinada a liquidar la resistencia en la zona norte de la capital. A esta campaña se le llamó Operación Limpieza o la Batalla de la Zona Norte, que duró varios días, en los cuales el pueblo dominicano en armas presentó una amplia resistencia a las fuerzas del CEFA y a sus asesores norteamericanos. La batalla más terrible de abril del 65 se produjo aquí en la zona norte de Santo Domingo. Los comandos se enfrentaron al CEFA y hasta los yanquis. Se luchó casa por casa, el pueblo contra los tanques. Placer inmenso el que nos acompañen en este programa de hoy, Cara a Cara. Hoy vamos a presentar un tema de mucha trascendencia, porque sucede que los pueblos en sus grandes luchas, en sus batallas heroicas, en la necesidad de su liberación, de su independencia, pues hacen importantes combates, importantes luchas que son recordadas como la primera, la más importante, la de más trascendencia, la que con esa se logró todo. Pero obviamente que entonces se deja un poco de lado algunas anécdotas que resultan igualmente importantes. Eso ha sucedido en muchas naciones, por ejemplo en la antigua Europa, en esta parte del mundo, en Estados Unidos, etcétera. Y aquí, en la República Dominicana, en la Revolución de 1965, y esto es para no mencionar un poquito más atrás, la lucha libertaria de nuestro prohombre, todas esas grandes batallas, 19, 30 de marzo, restauración, todo eso, grandes aportes a nuestra libertad. Pues en el 65 sucede que los días 15 y 16 de junio se produjeron dos grandes enfrentamientos. Ahí, en esa conflagración de esos días muy difíciles, donde grupos de militares constitucionalistas y un buen grupo de muchachos civiles, algunos de ellos sin ningún tipo de experiencia militar, ni mucho menos en confrontación de ese género, pues se bañaron de gloria. Y se pueden mencionar muchos nombres, pero a veces uno puede incurrir en el error de olvidar algunos, pero siempre es importante mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, se habla de un Jorge Botello Fernández, se habla de un Pichirilo Mejía, se habla de dos héroes de la Segunda Guerra Mundial, que son Helio Capozzi y André Larivière, y se menciona además a Barahona, cariñosamente apodado Barahona, y se menciona a otro y otros tantos luchadores de esas dos fechas, a Juan Miguel Román Fernández, entre otros y otros. Y entonces hay un caso, porque siempre en este tipo de acción, como ocurrió cuando la excursión guerrillera del 59, que dio origen a todo esto, del 14 de junio, y luego el nacimiento de esa organización, pues participaron extranjeros de muchas naciones, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, norteamericanos, ¿sí? Y hay un caso que casi no ha sido mencionado tampoco,
y el del aporte de la colonia china en este país, también en el 65. Y hay específicamente un muchacho, era apenas un niño, cuando peleando en el 65, defendiendo este país, él pierde la vida. Y ese joven ahora ha sido retomado en el recuerdo, revisando la historia de todos esos sucesos, y entonces la gente pues lo recuerda con mucho cariño y lo recuerda con mucho amor, y es Rafael Chu. Rafael Chu, a quien sus allegados, sus familiares, sus amigos de ahí de Santa Bárbara le llamaban Fellito, era un muchacho descendiente directo de chino de Taiwán. Qué bien que la patria agradecida también a Fellito le esté recordando, le esté pues dedicando logros y cosas que necesariamente tenían que decirse también de Fellito. Pues esos dos asiagos, ahí esos grupos, esos muchachos, donde la izquierda tuvo una particular acción, tanto en los combates de ahí de Santa Bárbara como un poquito más arriba, se dice que ahí frenaron al imperio. Y eso, que este país estaba ocupado por 42.000 marines, con la 82 aerotransportada al frente del placer de los estudios. Esa gente pues se bañó de gloria ese día. Nosotros hoy, tanto mi querido colega José Bujosa Miese como un servidor, nosotros hoy tenemos aquí un especialista militar, analista, profesor universitario, general ya puesto en retiro, y quien además es ingeniero civil, es abogado y eso. Y es un gran estudioso de la historia dominicana y básicamente de la historia militar. Con él y con el chino, luego de los siguientes mensajes, nosotros vamos a entrar en detalles con relación precisamente a cuál era la situación específica desde el punto de vista militar en ese momento. ¿Qué se hizo bien, qué no se hizo bien? ¿Por qué se frenó a los norteamericanos? Fue la oposición firme, tenaz, de los dominicanos que estaban defendiendo la vuelta a la legalidad con su pedido de retorno a la Constitución de 1963. ¿Qué otra cosa entonces se provocó que la historia con el tiempo reconociera el gran esfuerzo, la gran entrega de esos muchachos que lucharon y los que ofrendaron su vida en esos 2 días aciagos, esos 2 días muy difíciles, son el 15 y el 16 de junio? Pero esto y mucho más luego de los siguientes mensajes. La Constitución del 63. De inmediato comienzan los bombardeos y ametrallamientos aéreos sobre el Palacio Nacional y otras posiciones de los constitucionalistas. Es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es un buen momento para ser más honrado. Para ser un niño. Para acercarte. Para ponerte en movimiento. Para decirle que sí. Para dejarte llevar. Para perder el miedo. Para empezar. Para cambiar.
Don Florencio, entiendo lo importante que son estas flores para usted y su esposa, y que en paz descanse. Por eso hemos decidido aumentar la oferta anterior. Le tenemos reservado un futuro distinto, un emprendimiento que traerá desarrollo a toda la región. ¿Me permite? Mire, imagínese que usted es esta flor. El destino le da la oportunidad de ser rico, pobre, rico, pobre. Imagínese todas las flores que podrá comprar. Son $3 millones, don Florencio. Es como si le pagaran $1 por cada pétalo. Yo nunca he visto tanto cuarto juntos. Pero yo tengo que consultarlo. nosotros, el dinero tiene un valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios. Por eso en BHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco BHD, donde tú cuentas. Juro por Dios y por la patria que mi gobierno trabajaremos todos unidos por nuestro país para tener más oportunidades y estar orgullosos de lo nuestro, para seguir construyendo juntos un mejor país, porque tenemos los recursos y las ganas de seguir siendo un país de grandes ligas, porque tenemos experiencia y juventud, porque estamos llenos de vida y de salud. Somos un pueblo con dignidad, con amor y fe en el futuro, porque a este ritmo nadie nos puede detener. Juro por Dios y por la patria, por la gloria de Juan Bosch y el PLD, que nuestro gobierno, junto contigo, caminaremos hacia un futuro. José Tomás, presidente. Proteger a tu familia es un valor que llevas dentro. Déjalo salir. Actuar con buen juicio es vivir mejor. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Las organizaciones populares exigen que se les entreguen armas al pueblo para resistir la ofensiva de las tropas del CEFA. Los militares constitucionalistas entregan armas y comienzan los asaltos a los pequeños cuarteles militares opuestos a la Constitución del 63. De su programa Cara a Cara, querido amigo general Rafael Percio Peña. La gente recuerda, por ejemplo, el ataque al Matún, cuando Camaño y un grupo de sus seguidores precisamente fueron allá a una honra que se le iban a hacer al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, muerto en el intento de toma del Palacio Nacional.
y la gente recuerda específicamente eso como un hecho muy notorio, al margen de la revolución en sí. La gente recuerda la batalla del puente, la famosa batalla del puente, donde mucha gente se bañó de gloria, y la gente recuerda muy bien la batalla de la zona norte de la capital, que eso fue pues de grito y espanto, como diría alguien. Pero como señalábamos al principio, hay hechos no tan trascendentes que son obviamente también decisorios en la actitud precisamente de los combatientes. ¿Cuál es, General Percival, la percepción suya desde el punto de vista militar, desde el punto de vista histórico, con relación a lo que sucedió ahí? ¿Pudo haberse variado? ¿Qué pasó? Que frenaron a las tropas norteamericanas. ¿Cómo recuerdan ustedes todo esto? Bueno, gracias por la invitación y entrada te quiero decir que yo creo que nuestra historia nos recoge un episodio más histórico que el 14, 15 y 16 de junio, donde el pueblo dominicano se vistió de gloria. Creo que nuestra historia, y quiero corregir con algunos historiadores que tienen sus erróneas, de que dicen que en 1844, el 19 de marzo, fue la gloria del ejército dominicano. Yo no entiendo eso, porque dicen eso, porque es una batalla donde hubieron 800 muertos haitianos y no hubo un solo dominicano muerto. Entonces, partiendo de ahí, eso no se puede decir que fue una batalla. Sí. Sin embargo, nuestros historiadores quedan atrapados en sus quehaceres como alácteres de guerra. Sin embargo, hay que puntualizar que la batalla del 14, 15, 17 fue una resistencia en profundidad, bien organizada, con un mando flexible, podríamos decir, no centralizado, de que grupos formados, estamos hablando comandos formados, actuaran con flexibilidad sobre el avance que se debía hacer. Los datos de Lawrence Yate, que son los papeles de Leavenworth, que son para mí lo que en verdad dicen lo que pasó en ese episodio, ahí perdió el rango un general norteamericano, que fue el que decidió hacer el asalto. Estoy hablando del general, primer comandante general de tierra que entró aquí, porque el primero había sido el coronel de infantería de la 4ª Brigada, que vino e hizo la zona internacional, y el segundo fue Robert George, y Robert George fue desplazado cuando entró y vino el 29 amaneciendo 30, casi a la 1 de la mañana llegó Bruce Palmer y tomó el mando y estableció su comando en el primer hangar, podríamos decir, el hangar número 1 de la Fuerza Aérea, que después lo cambiaron de ahí por la hélice de los aviones encendidos, porque no podían hablar por radio, y se movieron a la Academia Militar y posteriormente a la Embajada Norteamericana, y después, ya de último, terminó en lo que es la Cancillería hoy. Ese fue el recorrido completo del mando militar. No hubo una coordinación, podríamos decir, comando y control estilizada del mando militar norteamericano, porque los planes que ellos tenían eran obsoletos completamente desde el mismo inicio de la invasión. Hay que recordar que el presidente Lyndon B. Johnson estaba en Camp David cuando sucedió, y fue notificado por Thomas Mann, George Bundy y Robert McNamara de que él había explotado la revolución de abril, que para mí fue los oficiales de tropa que causaron el movimiento de abril, no los que habían planeado la revolución, Fernández Domínguez y su grupo, sino la tropa que tenía un cordón umbilical atado al pueblo y unos sensores de ocultar, y eran los verdaderos individuos que venían de las mismas entrañas del pueblo. Para mí eso fue una revolución burguesa, donde fue limitada, donde gran parte de la oficialidad nuestra que participó en ella, fíjese que del lado constitucionalista no participó ningún general. Yo le hablo de la revolución de los coroneles, porque no participó ningún oficial general. Sin embargo, podemos decir que el gran dilema del conflicto, del gran cisma militar que nosotros tuvimos, yo creo que la juventud dominicana, en gran parte los revolucionarios, parte de la izquierda, sí se embaldunaron de gloria en el 14, el 15, el 16 de junio. Yo confirmo tus observaciones muy objetivas.
yo fui parte de ese proceso y fui combatiente en esa fecha y desde el principio de la Revolución de Abril. Y yo recuerdo que esos días se estremeció la zona intramuro por una batalla que se sentían los cañonazos y los morteros por todas partes y las ráfagas y los aviones. Fue una situación de una guerra, obviamente, entre dos ejércitos, el ejército constitucionalista y el ejército de ocupación norteamericano, que te decía antes de entrar de lleno en el programa, que comenzó el 14 de junio, cuando se celebraba la manifestación del 14 de junio del 1965, que se programó esa manifestación para recordar los héroes del 14 de junio, en plena revolución. Pero recuerdo que ahí habló Fafa Tavera, Peña Gómez, Camaño, y ya en la misma concentración ya hubo provocaciones de parte de las tropas de ocupación, disparos esporádicos, y ahí comenzó de por sí la agresión a la zona, que se sabía información de inteligencia de que en esos días se estaba preparando los americanos para tomar por asalto la zona constitucionalista. Entonces el 15 ya comenzaron los disparos más agresivos, más directos hacia los lugares estratégicos de los constitucionalistas. Yo estaba en la comandancia del puerto. 14 de junio puso sus principales cuadros en la administración de las aduanas, y ahí en las aduanas estaba en Colipostal, estaba Peña Jaque, estaba Ulises Cerón, en la comandancia del puerto estaba Pichimella, estaba Piti Huermón, quien les habla, Betancourt, Manolo Betancourt, un grupo de catorcistas que estaban en esa avenida de la que hoy es Camaño de Ño, donde estaban las naves de las aduanas, y también estaba también Colipostal, que es ahí donde está hoy la Puerta San Diego. Y cuando se dio la embestida, ya el avance de las tropas norteamericanas, que fue sobre la base previo a un profundo bombardeo de ametralladoras, morteros, cañones, los catorcistas, no sé de dónde vino la orden, si fue del Comando Central 14 de junio o fue de la Dirección Central del Comando Constitucionalista, de que había que pegarle fuego a las aduanas para impedir el avance de las tropas americanas. Y ahí Ulises Cerón y Peña Jaque comenzaron a incendiar las primeras naves que estaban cerca de Colipostal, pero fue todo tan rápido porque las tropas estaban cerca de ellos, que parece que ellos no regaron mucho combustible y ese incendio se apagó. Entonces cuando pasaron por el comando de la comandancia del puerto, donde el Pichimella, ahí le dicen, péguenle fuego a esta vaina que los americanos están en Colipostal. Entonces ahí nosotros actuamos y le pegamos fuego a los almacenes que estaban frente, dos grandes almacenes que estaban frente a la comandancia del puerto, donde hoy está precisamente la oficina principal del puerto de las aduanas, del río Sama. Se dijo que fueron los americanos que le habían pegado fuego a las aduanas, que morteros cayeron en parte de esos almacenes donde había material químico, productos químicos, eso produjo ese incendio. Pero no, hay que ser objetivo en la historia. Esa fue una acción militar que fue para mí objetiva, porque impidió de todas maneras el avance de las tropas, porque ya se había hecho advertencia a los revolucionarios, los constitucionalistas, el mismo Camaño, se había dicho de que si los americanos intentaban asaltar la zona constitucionalista, la iban a encontrar hecha ceniza. Y esa fue una señal clara de que no era una simple amenaza, sino que realmente se estaba en eso. Mira, hay datos, por eso yo menciono los papeles de los Rangers, que son desclasificados hoy en día. En el gran montaña emocional que existió en la Guerra de Abril, que no se sabía, acontecimientos que sucedían uno detrás de otro en apenas horas. Podríamos decir, de la parte del 14, el 15 y 16, que sí hubo esa parte. Él narra en eso que fueron los morteros, porque le dieron con todo, a ustedes, sí. Con todos. Estamos hablando morteros 81, 120, 105, cohete 3.5, o sea, le dieron con todo el pie.
Ellos calcularon, hicieron su plan, que en 2 horas ustedes iban a capitular. Y eso no fue así. No. Y esa amarga experiencia que ellos recibieron ahí, porque yo digo amarga, la vienen y la resucitan también en Irak con la toma de Fallujah, con 4 divisiones y Al Jazeera metida en el medio. En ese tiempo el gran problema de ustedes era la información, que no existía la tecnología que existía ahora. Ahora en Fallujah, cuando ellos trataron de tomar Fallujah, yo no sé si se recuerdan, en 4 divisiones norteamericanas y 2 divisiones iraquí, no pudieron tomar esa ciudad. Esa fue la misma resistencia en profundidad que ustedes hicieron aquí. Ahora, ¿qué podíamos decir cuando comenzó el conflicto? Y el gran problema del comando y control y comunicación y la baja moral de las tropas del CEFA y su comunicación, que no tenían comunicación por radio. Es más, cuando los norteamericanos deciden y van a tirar los paracaidistas, y eso hubiera sido un desastre, porque los boca de perro afilado que tiene la base aérea de San Isidro, estamos hablando de los corales, eso hubiera sido baja terrible. Ellos decidieron en el aire 2 horas después de que tenían que tirarse y no tenían comunicación. La comunicación del boxer que hizo, que llegó el mismo 25 por la mañana, llegó el boxer con los periodistas y vino un periodista famoso que se llamaba Taxu, llegó desde Puerto Rico, que estuvo en la revolución. ¿Usted sabe quién era el edecán de Taxu? Que anduvo toda la revolución en el río. Radamés Gómez Pepín, que no me hace mentir. Andaba el viejo Radamés Gómez Pepín con él para arriba y para abajo, metido en los combates. Entonces yo quiero señalar que durante ese cordón umbilical, que fue el cordón de seguridad que se tiró, que ellos puntualizaron el mismo día 30, e hicieron el enlace en lo que nosotros los militares llamamos salto de avance alternado. O sea, de que una compañía comenzó en el puente y se estableció, y la otra compañía avanzaba, iba atravesando, hicieron el enlace allá de la cuarta división de infantería y la 82 división hicieron el enlace. Desde establecido ese enlace, ellos tenían abastecimiento, logística y una posibilidad de transporte de tropas. Ya de ese momento, la victoria de ustedes no era posible por medio de las armas. Difícil. Porque a ustedes lo que le quedaba era la espalda al mar. Y ahí lo que podía entrar, lo que vino a entrar, digo yo, con Jotin Curry, que Dios lo tenga de gloria, que murió ahora, las negociaciones. Ahora, ellos decidieron, y Lyndon B. Johnson dio la autorización de hacer el asalto a la ciudad. Sí. Con Bruce Palmer a la cabeza. Y Bruce Palmer se denegó y dijo que fue Robert George, porque él andaba en un jeep. Pero ellos tenían conocimiento todo de que ese asalto se iba a hacer. Y era un asalto aéreo transportado, que iban a hacer a meterse el helicóptero y a meterle todo. Pero cuando vieron la fuerte resistencia que se hizo de todos esos comandos, incluyendo a Fafa Tavera, incluyendo a que cae ahí Juan Miguel Román, ellos desistieron de eso. En toda la Revolución de Abril, los soldados norteamericanos perdidos en combate fueron 42 soldados. Los americanos. Y heridos 376. Sí. Fíjese, en una de las guerras más, podríamos, cómodas para ellos, porque ellos no estaban en eso. Pero y los planes que ellos tenían para esa invasión eran los planes obsoletos de 1958. ¿En las tomas de Bagdad no murieron 42 soldados? No, van más de 6.000 ahora mismo. Sí, pero la toma de Bagdad, sí, pero es no murieron en esa toma. Ellos, después que destruyeron Bagdad, ellos mandaron las tropas. Sí. Pero en ese asalto a Bagdad no hubo realmente casi baja. Aquí, desde ese punto de vista, hubo más baja el 16 de junio. Lo que pasa es que la dirección militar, y hay que puntualizar esto, la gran oficialidad nuestra de ese entonces, formada en la Academia Militar en 1957, fíjese que Trujillo no se preocupó porque esos oficiales se prepararan en la parte estratégica, solamente en la parte táctica. 2 oficiales de esos constitucionalistas habían hecho el Estado Mayor, que era Hernando Ramírez y Lora Fernández, que se había quedado en el puente, solito defendiendo el puente, uno de los grandes héroes de nuestra revolución, Lora Fernández. Que fue quien dirigió la toma de Fortaleza Osama. También.
Es el gran mérito que tiene y todavía el pueblo dominicano no le ha rendido un tributo como él se lo merece. Diciendo esto, cuando esos oficiales graduados en la academia no tenían más allá capacidad, lo digo esto por esto, porque fíjese que la guerra restauradora, y hay que puntualizar, nuestra, de 1863, 1865, 2 años de guerra, esos individuos no habían ido a ninguna guerra. Sin embargo, tenían una experiencia del 44, del 57. Pero además... Y eran analfabetos algunos. Pero déjeme terminar la idea, por favor, Chino. Esos oficiales que no tenían esa experiencia cometen el error, digo yo error, no sé el intríngulo, hay que verlo, porque el corazón de la llama solamente la conoce el cuchillo, podríamos decir, de traer en camiones a los combatientes para dentro de la zona colonial. Ahora, vamos a señalar en la historia qué ha pasado con la zona colonial nuestra en el contexto histórico. Lo vemos en el siguiente aspecto. En 1806, Jean-Jacques Dessalines trató de tomar la zona colonial y no la pudo tomar porque no trajo la artillería. 1806, y una escuadra francesa se estableció ahí y hizo la madre que iba para Puerto Príncipe y él abandonó y hizo el degüelle en Moca, donde se salva Tito Salcedo y un viejo de 87 años. Después Tito Salcedo va a ser el de la vanguardia, 42 años después, el de la vanguardia de comerle la punta de lanza a la invasión haitiana. Primero. Segundo, vamos a ponernos y trasladarnos y adelantarnos en la historia al 1857, la guerra de los tabaqueros. Cuando los tabaqueros vinieron, hicieron la revolución y trataron de tomar lo que fue el casco urbano. No pudieron hacerlo y tuvieron que llamar a Santana, que estaba exiliado, lo habían sacado preso. 1903, la revolución de los presos, si no se acuerda, con el coronel Remigio Saya, donde hubo la unión de los lilicistas y los baecistas, y entonces esa unión dio el traste al gobierno de Bosch y Gil. Estoy hablando y no la pudieron tomar. Cuarto, y ya podríamos decir que fue la última, perdón, se me chipoteó una, 1808, Ferrán. Cuando muere Ferrán y los franceses se retiran, los que se replegaron, ocuparon el casco urbano, no, eso estaba en la historia. ¿Acaso los asesores de Francis Camaño sabían que todo el que se metía en el casco urbano tenía que capitular? Sin embargo, no lo hicieron, no generalizaron la guerra, muy diferente a los restauradores que en menos de 15 días pusieron a León Ibérico en jaque. Ahora, ellos generalizaron la guerra, no se concentraron en Santiago, óigame, generalizaron por completo la guerra. Ahora eran unos individuos que venían de la manigua y que conocían la guerra, no eran oficiales convencionales, era lo mismo que hizo Hitler. Hay historiadores que dicen, ¿por qué Hitler se concentró su tropa en Berlín y no se replegó a los Alpes? Que si se hubiera replegado a los Alpes, ahora era un ejército, señores, convencional. Un factor también militar ahí que creo que fue también causa de que la revolución no fuera un acontecimiento mayor del que fue. Que concretamente el hecho de ellos tomar y hacer el cordón militar que hicieron los americanos. Cordón de seguridad. De seguridad, dividieron prácticamente las zonas que llamaban rebeldes, que era donde estaba concentrado. Quedaron 80% de ustedes y 20% de una parte arriba, en la zona norte. Eso fue genial. Pero el país también entero prácticamente estaba en espera, o sea, no estaba la gente incorporada de por sí, no se incorporó a ese proceso inmediato. Pues los americanos también, al producir la intervención, con esa rapidez que lo hicieron, apenas 3-4 días del estallido. Es que la comunicación que había era limitada, no existían los celulares, no existía el internet, y ellos le dieron y sabían que ustedes no tenían comunicación. Claro. Eso no fue casual. Tenemos necesariamente que hacer un corte comercial para profundizar más en ese aspecto, porque se ha hablado de numeritos, y si se habla de que aquí el país fue intervenido por 42,000 marines y murió alrededor del 1% de cada uno de esos invasores. ¿Cuántos muchachos dominicanos murieron? ¿Cuántos murieron total en la revolución en sí? Pero esto luego de los siguientes mensajes.
Las organizaciones populares exigen que se les entreguen armas al pueblo para resistir la ofensiva de las tropas del CEFA. Los militares constitucionalistas que Juanita puedan seguir estudiando, que Patricia pueda continuar su posgrado, que Rafael pueda montar su primer negocio y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad, seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Años sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Don Florencio, entiendo lo importante que son estas flores para usted y su esposa. Sí. Que en paz descanse. Por eso hemos decidido aumentar la oferta anterior. Le tenemos reservado un futuro distinto. Un emprendimiento que traerá desarrollo a toda la región. ¿Me permite? Mire, imagínese que usted es esta flor. El destino le ha dado la oportunidad de ser rico, pobre, rico, pobre. Imagínese todas las flores que podrá comprar. Son $3 millones, don Florencio. Es como si le pagaran $1 por cada pétalo. Yo nunca he visto tantos cuartos juntos. Pero yo tengo que consultarlo. Nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios. Por eso en el BHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco BHD, donde tú cuentas. La mañana continúan los bombardeos sobre el Palacio Nacional y otras zonas de la ciudad. El general Elías Wessing, jefe de las tropas del CEFA, se mantiene firme en San Isidro preparando la entrada de sus tropas a la capital. Ahora va a hablar la esposa de un piloto de la aviación militar dominicana. Comandante de Huesta, Ciudad Nueva es consciente de que tú siempre has vivido limpio. Sigue demostrando que tú has sido fiel al pueblo. Únete al pueblo. Yo sé que tú estás unido. Tus hijos te esperan. Únete al pueblo que tú estás masacrando. Esas son pues narraciones, epopeya de la gran resistencia de que es capaz este país, muy a pesar de los pesares.
Esas acciones del 15 y 16 de junio de 1965 hay que enmarcarlas en medio de que Estados Unidos, que era el invasor de esta parte del país, estaba además enfrentado en la guerra de Vietnam. Pero yéndonos a los numeritos, yéndonos a las acciones, yéndonos a la estrategia en sí, el valor de esos muchachos que batallaron pues en Santa Bárbara, en San Carlos, en la parte norte, que fue donde hubo los grandes choques, las grandes confrontaciones, antes y después de Operación Limpieza, que fue un genocidio, lo que hicieron algunos elementos que todavía andan por ahí. Y lo que hicieron los muchachos, ese 15 y 16, fue proteger a la primera y gloriosa ciudad del Nuevo Mundo, que es Santo Domingo, que tiene una serie de primacías que van desde, por ejemplo, bueno, la Catedral Primera de América, que pudo haber sido barrida como hicieron los norteamericanos en Irak, que bombardearon el museo y una zona donde se dice que por ahí nació la civilización humana, en la antigua Babilonia. Sí, mire, primero de los numeritos vamos a hablar claro, porque los documentos que nosotros hemos recibido desclasificados y que están ahí, que muchos historiadores los tienen, que son los documentos de Lawrence Yates. Muchos dominicanos hablan de 49.000 soldados, de 43.000 soldados norteamericanos. Yo quiero puntualizar que yo no creo esa cifra. ¿Cuánto? Porque fíjate, aquí vino la 82 División de la aerotransportada, y vino la 101 y vino también la 4ª Brigada de Infantería. Una división lo que apenas tiene son 23.000 hombres. Y si vinieron 2 divisiones que no la dejaron de reserva, la 101 participó de reserva en todos los combates. Y más, no participó ni siquiera en el láser del salto avanzado alternado, del cordón de seguridad. Y a mi entender fue una estrategia, porque acuérdese que estaba Lyndon B. Johnson, Thomas Mann, George McBundy, eran los que dirigían la guerra de abril de 65 desde su puesto de mando de allá. Lyndon B. Johnson dando órdenes él directamente. Lo hizo en Vietnam también, hasta los bombarderos lo dirigía él directamente. Hay una narración, hay una narración por ahí atribuida a él en la propia voz del presidente Johnson, diciendo que él no podía permitir que aquí hubiera otra Cuba. Otra Cuba. No, esa era una parte. Entonces, a mi entender, ellos sacaron tropas de Estados Unidos para hacer un trampolín. Y gran parte de esa tropa la sacaban, la llevaban aquí a Santo Domingo y se la llevaban por ahí mismo a Vietnam. En mi totalidad yo calculo que hubo en la República Dominicana 23.000 hombres. Sí, 23.000 hombres. Multiplicando por cada combatiente 3.000, le pusieron 20. O sea, por un combatiente constitucionalista habían 20 soldados norteamericanos, 25 soldados norteamericanos. Eso era suficiente. Estamos hablando de lo que era el poder de fuego, la masa y más maniobra. Pero hay que pensar también que concentrado en una zona específica, Santo Domingo. Santo Domingo. Ahora, o sea, entrenado distinto del país. No, porque que ellos nada más no tenían una fuente de inteligencia veraz. Acuérdense, cuando sucede el acontecimiento del 24 de abril, apenas un solo hombre de la embajada norteamericana agregado a militar estaba aquí y estaba cazando pato en Cotuí con el general Antonio Inver Barrera. Los otros 13 estaban en un curso en Panamá. Sí. Ni siquiera el embajador norteamericano estaba aquí. Estaba visitando su mamá, que estaba grave, creo que en Georgia. Sí. Y cuando explota esto, aquí solamente estaba David Crocker, creo que era el único que estaba. Y uno de inteligencia de la CIA, que era David Felix, creo. Ahora, ¿qué hizo Lyndon B. Johnson inmediatamente? Aquí vinieron gente de la CIA después creo que después del 29. Vinieron 24 agentes federales que no eran de la CIA, pero que eran latinos que hablaban español, que eran los que interrogaban a los prisioneros de guerra cuando lo agarraban. O sea que la mayor parte de los invasores eran latinos. Lógico. Ahora, vamos a ponernos claros en esto también y decirlo, la verdad. Hay una ley en Estados Unidos que le permite al presidente de Estados Unidos
sacar tropas sin anuencia del Senado por 45 días. Él sacó todas las tropas que pudo, justificándola a través de la República Dominicana, pero mandándola para Vietnam, porque cuando explota la Revolución de Abril, los planes que ellos tenían era la famosa teoría dominó de Deng Eisenhower, de que si caía Camboya y caía Laos, iba a caer, y Vietnam, iba a caer la Birmania, iba a caer la India, y por eso estaban sus mentes y sus planes planeando el muro de contención que ellos podían hacer en Vietnam. Cuando le explota la revolución de Abril, acuérdese que las tropas salieron de Fort Bragg y de la base aérea Pope. Los soldados que vinieron aquí tenían casi 7 horas metidos dentro del avión con equipo. ¿Y qué pasa cuando usted mete un soldado por 7 horas con equipo de paracaídas y equipo de todo? Se entumecen las piernas. Y esos soldados iban a ser lanzados aquí. De 173 aviones. Ahora, yo creo que después del 24 de abril, con tan pronto explota la revolución, ya la intervención era un hecho. Ya era un hecho en gran medida, porque ahí lo que es de 24 a 28, lo que hubo fue un tránsito de una supuesta negociación que se inventaron Inver Barrera, un grupo que buscaba un acuerdo entre los militares para que no se produjera la guerra civil. Pero en ese tiempo, los americanos se estaban preparando para la invasión. O sea, por eso se puso el 28. Yo no creo... A pocos días, el 24, ya el 28 estaba aquí la Fuerza Armada Norteamericana, que no fue una simple llamada de que le han señalado a Benoit, que fue el que llamó. Y eso estaba planificado dentro de esa estrategia. Mire, si no hay acuerdo, si no hay negociación, entonces hay que intervenir. Porque partiendo del punto de vista de que ellos decían de que aquí no podíamos permitir, Estados Unidos no podía permitir otra Cuba. Que eso fue el gran pretexto, en gran medida, que usaron ellos para intervenir. Acuérdese que ¿cuántas semanas antes había sido la invasión a Valle Cochino? De la Revolución de Abril. Claro. O sea, apenas semanas. Entonces, ese es uno. Y hay que hablar de los errores que cometieron los constitucionalistas en gran parte de lo que era la diplomacia y el manejo de la guerra, en el arte de la guerra. La consistencia, la naturaleza de la guerra, la conducción de la guerra y la visión de la guerra, como lo dice Sun Tzu, de que Antonio Inver Barrera va y se le presenta en el campamento 16 de febrero a Hernando Ramírez y a esa gente. Y ellos lo despacharon, le dijeron, no váyase para su casa, nosotros le avisamos. Tremendo error. Porque ¿qué significaba el héroe nacional en ese momento? ¿Qué era la plutocracia y la burguesía? Que después vino a concluir en ser el contra. Exacto. Entonces fueron unos el errores presidente del que gobierno. Nosotros tenemos que analizarlo. Que en la diplomacia, en el arte de la guerra y lo que fue después de eso, porque esa guerra, podemos decir que convencional de posición, se convierte en una guerra asimétrica. Sí. Ahora, ¿por qué, general, debido a la fragilidad del gobierno de San Isidro o los militares de San Isidro que formaron un gobierno, es que se produce la invasión? O sea, los americanos no confían en su ejército, en el ejército que ellos organizaron en este lado del país. ¿Y cuál era el papel? Porque también vino un portaaviones. Lo que pasa fue que los primeros momentos de la guerra, con gran confusión y la montaña rusa emocional que se vivió del parte del CEFA y el espíritu combativo, cuando vinieron, Robert George vino e hicieron el primer sondeo, vieron que no tenían comunicación, vieron que su espíritu de cuerpo y de confusión, de alimento que no tenían, y esto va para un desastre. Y el gran temor era eso, que Chino está hablando, diciendo, esa fue la primera intervención de Lyndon B. Johnson a las 8 de la noche, diciendo que iban a intervenir la República Dominicana para salvar vidas. Esa fue la primera intervención de Lyndon B. Johnson a las 8 de la noche, el 25 de abril de 1965. Y él estaba justificando, el presidente Johnson está justificando ahí en esa intervención el porqué de la intervención norteamericana aquí, diciendo eso. ¿Qué cantidad de militares constitucionalistas se quedaron aquí después de la intervención?
Porque ahí hubo también un gran éxodo. O sea que después, antes de la intervención, tú veías muchos militares constitucionalistas. Pero después de la intervención, no eran tantos. No eran tantos. Entonces, y muchos extrañados, muchos deportados. Ahí más bien los combatientes civiles asumieron más su rango de defensor de la patria en ese sentido. Hubo una élite de los que se iniciaron el proceso de la revolución, los militares, que fue los que se quedaron, los Camaños, los Montejarache, ese grupo de militares. Pero muchos subalternos de ellos abandonaron porque decían que ellos no iban a pelear contra ese ejército norteamericano, muchos de ellos. O sea que específicamente el pueblo armado, cuando el pueblo se arma, cuando toma la fortaleza, se arma básicamente, porque cuando se produjo la entrega de armas el 16 de agosto, los militares eran muy recelosos para entregarle armas a los civiles en ese momento. Eran muy recelosos porque ellos entendían de que obviamente todavía el civil no lo compartían ellos como juntos ellos dentro de una situación de una guerra. Señor, entonces había esos celos. Chino, es que tú tienes que puntualizar en el gran contexto histórico, retorciendo el tornillo de la historia, que hay que retorcerlo. El monopolio de la violencia lo tenía la Fuerza Armada. Sí. ¿Cuándo se pierde ese monopolio de la violencia? Se pierde en la intervención del 16, cuando los norteamericanos desarman a la población completa, porque la población siempre ha tenido ese monopolio de la violencia, no lo ha tenido. En el 16 lo pierde y lo vuelve a recuperar el pueblo. Ese momento histórico cuando se le entregan las armas al pueblo el 16 de agosto. Ese monopolio de la violencia significó la resistencia del pueblo en armas. Ahora, muchos militares abandonaron. ¿Por qué? Porque había militares que querían participar en la vuelta a la constitucionalidad. Sí. Pero ya metidos no se iban a meter en eso. Abandonaron el barco. No quiere decir que muchos subalternos no se quedaron, pero hubo bastante que desertaron. Tan pronto se integraron de las tropas americanas. Fíjate esto. El grupo de San Cristóbal. Sí. Vamos a hablar del grupo de San Cristóbal. Salvador Montaguerrero, Aníbal Seija, estaban metidos en la revolución. Caminero también. Y Caminero, muchos de ellos, Carrasco. ¿Por qué no se metieron? Desde que los gringos pusieron el primer pie aquí. Y comenzaron y se legalizó, podríamos decir, la intervención norteamericana. Ellos no se metieron más. ¿Pudieron ellos, general, el ejército de intervención, tomar el resto de la capital en esos días? A un alto costo. Ellos lo podían tomar, pero fíjate cuando presentaron. ¿Y por qué no lo hicieron? Cuando presentaron a Lyndon B. Johnson ahorita, ustedes me interrumpieron ahí, y yo le doy la gracia que me hayan interrumpido. Había una dicotomía en posiciones de que si él debía hablar de la intervención y decir que era para salvar la vida norteamericana o para que no se lograra otra Cuba. George McBundy y Thomas Mann estaban de acuerdo que él no se iba por la segunda parte y que no mencionara eso en su discurso. Sí. Finalmente lo que hizo fue mencionar las dos cosas. Yeah. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente el mensaje, vámonos al contexto donde estábamos viviendo, en un sistema bipolar, en una guerra fría, fracticida, que comienza desde que tumban a Jacobo Arbenz en 1954 por de que una base de submarino que iban a poner los soviéticos allí. Y entonces, en ese gran contexto es que se crea, después de la intervención, cómo vamos a seguir justificando esta intervención. Y ahí es que viene el primer ensayo global de los cacos azules, que yo le llamo, que fue en la República Dominicana, porque nosotros, este es un gran viñedo de relaciones internacionales en nuestro país. Fue la primera fuerza de tarea, la cincuentena, y los cacos azules nacen aquí en la República Dominicana con la FIP, Fuerza Interamericana de Paz. Ese fue el gran ensayo. Y de ahí la ONU toma esta intervención de 5 países. La tienen en Haití ahora. La MINUSTAH. La MINUSTAH. Entonces, fíjense cómo los grandes ensayos porque yo no le podía llamar que fue una guerra, fue una revuelta con un pueblo en armas, con honor y dignidad, que se paró hasta la ofrenda y hasta el tránsito de lo que fue el post-trujillismo y el lastre de Trujillo.
lo que significó eso. A la muerte de Trujillo, un Trujillo se queda como presidente, un trujillista. Y después de la muerte de Trujillo, un Consejo de Estado, un antitrujillista, pero que fue trujillista, que era abogado de Trujillo, que fue director de Trujillo, embajador de Trujillo, ministro de Interior de Trujillo. Entonces todo ese lastre causa ese movimiento, y un presidente que sube al poder con un exilio de 24 años, que sube a la presidencia, a los 10 días sale del país y regresa después de 8 días antes de tomar la presidencia, que fue Juan Bosch. Claro. Todo eso usted lo tiene que sumar a la idiosincrasia del dominicano. Fueron acontecimientos muy rápidos que se dieron. Uno detrás de otro. Y que lo primero encontraron... es cómo el militar poder tener esa relación que se produjo tan rápido con el civil. Claro. Esa unidad que se produjo. Porque yo fui testigo de un episodio cuando se va a tomar la fortaleza Osama. Ahí está el coronel Lora Fernández, frente a la catedral, lo recuerdo como hoy en día, y Fafa Tavera, comandante civil, del 14 de junio. Y hay de manera espontánea, la población decide hacer una escalera humana y llegar hasta el campanario para dispararle a unos francotiradores que estaban haciendo de la suya desde la fortaleza Osama. Y hubo una diferencia táctica entre Lora Fernández y Fafa. Dos héroes. Dos héroes de este país. Lo que Fafa le dijo a Lora Fernández en esa diferencia. Coronel, es el comandante pueblo que está dirigiendo. Sí. Bueno, el hecho es que la historia dominicana es muy extraña, muy accidentada y a veces como muy dislocada, porque ¿quiénes matan a Trujillo? La gente que era protegida por Trujillo. Pero ¿quiénes son la gente descendiente precisamente de esos trujillistas que encabezan la revolución del 65? Pero hay un hecho, y es que cuando viene de que la supuesta democracia esta que estamos viviendo, la decisión del gobierno del PRD y del propio Juan Bosch del entonces, del borrón y cuenta nueva, que perdonó a Trujillo. Tremendo error. Y no se hizo justicia hasta el día de hoy. Nosotros, luego de este buen análisis que hemos hecho de esos dos importantes días, el 15 y 16 de junio de 1965, y el reconocimiento a todos los que participaron de una forma u otra, y darle las gracias al general Rafael Percival, le decimos a ustedes que nos vemos pues en otro cara a cara. La Concepción Bona, la policía, los cascos blancos no están amedrentando el pueblo, no están ametrallando el pueblo. Asesinando. Y Amado García Guerrero con Concepción Bona están ametrallando y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Así es que esto tiene que definirse definitivamente la situación de la policía. Con permiso, a todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar.